esta cuadrilla, poneros ahí todos ahí en fila, vosotros 4 deportados y vosotros 2 deportados, porque es lo que dicen, aunque os vendan el rollo este, yo soy española, ¿qué quieres que te gane? Porque en el fondo nunca va a haber un rango de pureza suficiente si lo que tienen que hacer es ir echando a gente para mantener sus privilegios. Y esta es la pelea del penúltimo contra el último, para que al final el que reparte la tarta se quede con el 97 y tú te pelees con las migajas del 3% de la tarta con el otro. Matute humilla a Desocupa y a la extrema derecha. Mientras los medios de siempre blanquean a matones y racistas, Oscar Matute vuelve a poner las cosas en su sitio. Desde Euskadi, donde la ultraderecha apenas rasca votos, Matute desmonta con precisión quirúrgica las mentiras de Desocupa, Vox y toda la maquinaria del odio. Frente a quienes normalizan que se hostigue a familias vulnerables o que se siembre el miedo contra la inmigración, Matute planta cara y dice lo que muchos callan. Euskal Herria tiene una memoria antifascista que no va a dejarse pisotear. Y aunque los mensajes de odio intenten abrirse paso, la conciencia colectiva sigue latiendo fuerte, defendiendo la dignidad, la memoria y los derechos de todas las personas. Matute no solo responde, desenmascara. Expone cómo los discursos de odio se basan en mentiras absurdas, cómo pretenden enfrentar a trabajadores entre sí mientras los de arriba se reparten la riqueza. Y como Desocupa es solo la versión matona de la misma ultraderecha de siempre. Hoy, Oscar Matute no solo retrata a la extrema derecha, los deja completamente en ridículo. Una lección de antifascismo que deberían escuchar en todos los rincones. También llama la atención cómo la sociedad vasca ha estado demostrando una cierta inmunidad frente a estos discursos de ultraderecha que se han ido instalando en la nueva normalidad democrática, ¿no? Discursos que hasta hace relativamente poco hubiéramos considerado pues indignos, ¿no? y que no permitiríamos que se emitieran, que se espetaran en prime time. Ahora cada vez pues bueno, se van tolerando más. Y claro, estaba pensando precisamente cómo en Cataluña, por ejemplo, desde los partidos nacionalistas españoles históricamente, pero bueno, ahora también han surgido, emergen pues nuevas formaciones independentistas que también están comprando esos marcos, que también se están instalando en esos marcos porque bueno, deben haber calculado que electoralmente les es rentable. Tenemos pues en contrapartida, ¿no? En contraposición el hecho de que bueno, en el País Vasco la extrema derecha solo ha conseguido un 2% de los votos. Antes has tocado un poco por encima por qué esto ocurre, pero si quieres entrar en más detalle. Sí, como digo, yo creo que Euskal Herria tiene una vena antifascista muy marcada porque nuestra derecha, incluso nuestra derecha, eligió el bando correcto en la guerra civil. A diferencia de la derecha española, la derecha vasca, pues, al César lo que es del César, con más o menos entusiasmo, pero se puso del lado de la legalidad republicana. Eso genera un sentimiento mayoritario, pese a que luego llegara la dictadura, muy importante, que nunca consiguieron apagar. Si acaso consiguieron tapar o que se viviera en el interno de las casas, porque no se podía vivir en el externo durante la dictadura. Pero luego resurgió con la muerte de la dictadura, y eso mantuvo esa llama antifascista, y probablemente porque tenemos Guernica, y porque bombardearon Abadiño, y porque bombardearon Guernica, y porque bombardearon muchas poblaciones vascas y generaron atrocidades y matanzas. Y aparte, y eso genera una vena antifascista muy clara, como para saber por dónde no vas a pasar nunca por respeto y memoria a lo que fueron, a lo que eres y a lo que quieres que sean otros. A partir de ahí, nadie está vacunado de... Y Euskal Herria tampoco. O sea, yo no quiero aquí tampoco vender un mensaje de autosuficiencia o de vanidad que diga que Euskal Herria eso no va a pasar nunca y tal. Para mí es un drama que Vox tenga un representante de 75. Y seguramente alguien que vea esta entrevista dirá, joder, te lo cambio ahora mismo. Uno de 75. Y que entra por los pelos siempre. Y en función de la ley electoral que hay en Euskadi, en territorios históricos y tal. Para mí eso ya es un drama. Que haya uno. Porque yo quiero una Euskal Herria antifascista, porque es de la que me siento profundamente orgulloso y porque creo que se lo debemos a los que no están y a los que están y estuvieron en esos momentos y a los que vendrán. Pero sí creo que hay que seguir trabajando y que no se están haciendo mal las cosas, porque además los datos lo avalan. Es que el discurso de la ultraderecha es un discurso que siempre se basa en la mentira, pero se basa también en el miedo en la sociedad. Primero inoculas el miedo, bloquea, el miedo es paralizante, bloqueas a la gente ante ese miedo
y le ofreces soluciones que son coercitivas. O sea, no, fíjate, por poner un ejemplo, o sea, ¿cómo puede haber gente que entienda como natural que Desokupa sea legal? Claro, dicho así, alguien dirá, bueno, pues, tienes razón, pero no, voy a ir más allá. ¿Cómo alguien entiende o puede referirse a Desokupa como una cosa que no le gusta, pero... Ya. Claro, es que nos parece normal que a cualquier moroso le pudieras poner unos matones detrás que no fueran el cobrador del frac o el torero de los morosos, que les amenazaran, les hostigaran, incluso emplearan ilegalidades con ellos. El Estado habría reventado, porque ¿verdad que no habría habido gente del IBEX 35 o de empresas de aledaños que por ser morosos habrían tenido que sufrir eso? ¿Por qué si se acepta con gente vulnerable que es a la que le hacen eso? ¿Por qué a la gente no le da por pensar eso? Eso en primer lugar. La segunda cuestión, a mí en redes sociales, para picarme un poco la gente ultraderecha, bueno, aparte de acordarse de mis ancestros y de todos mis entornos, siempre me sacan ahora unas pancartas para decirme, bueno, unos me dicen, vosotros al final dentro de poco ya no vais a ser ni vascos ni nada, porque os van a invadir el Islam y vais a ser todos moros y a vuestras mujeres no sé cuál y no sé qué. Y entonces luego me sacan unas fotos de unas pancartas que unos descerebrados cuelgan, sobre todo en fiestas, ya sean las de Donosti o las de Bilbao, en un puente donde pone, pues eso, pues mensajes xenófobos de no a la islamización de Euskal Herria o stop moros, tal. Mira, mientras su mayor éxito sea colgar una pancarta que dura 10 segundos, porque en 10 segundos las gentes de esos entornos de las fiestas las cogen y las tiran a la papelera, mientras sea su mayor éxito, estaremos todavía hasta cierto punto vacunados de esa realidad. Pero yo creo que lo más importante tiene que ver con que trabajemos día a día, con que trabajemos la realidad. Y la realidad no dice, porque la percibe cualquiera cuando trabajas la realidad. O sea, ¿cómo puedes alimentar un discurso en el que dices que vienen aquí porque pueden vivir de gorra y a la vez dices que te quitan tu trabajo? Joder, si pueden vivir de gorra no te quitan tu trabajo ni el mío, viven de gorra. Y si te quitan tu trabajo no viven de gorra, porque si no, no trabajarían. Luego, las paguitas y el trabajo que te están quitando no casan bien. Son ilegales pero cotizan en la seguridad. Efectivamente. Luego miras y ves en todos los estudios que aportan más dinero del que perciben, porque en la medida en que son trabajadores y pagan sus impuestos, pues resulta que aportan más de lo que puedan percibir a través de la asistencia sanitaria, como cualquiera, o de la prestación educativa, como cualquiera. Pero luego, lo que yo creo que tenemos que hacer, y es algo que a mí me obsesiona bastante, y porque yo vivo en un barrio obrero de una ciudad obrera, Baracaldo, en la margen izquierda del Nervión, seguramente equivalente a lo que era el sur de Madrid o a lo que son barriadas de Cataluña, como barriadas o pueblos como Santa Coloma, Hospitalet, Prat, etcétera. Un poco ese paisaje urbano y de procedencia de la gente. Yo creo que hay que trabajar en dos variables. La primera, a la gente hay que ponerla frente al espejo. Cuando yo veo gente cuyos padres y madres eran emigrantes que en los 60 y en los 50 vinieron a Euskal Herria a buscarse el futuro que en su tierra no le daban, y seguramente no lo hicieron por gusto, sino porque allí no lo tenían, ser ellos ahora quienes muestran los perfiles más ariscos con los migrantes, hay que ponerles frente al espejo, porque se lo podían haber hecho a ellos hace 40 años. Porque alguien podía haber pedido deportaciones masivas para ellos hace 40 años, dado que en ese momento y en ese tiempo ellos eran los migrantes. Y no es justo. Y no lo hago. No se hizo. Está bien que no se hiciera y no está bien que esa gente pierda esa memoria de acogida. Y la segunda cuestión, yo creo que para que no nos pase como en Francia, en las banlieues, en las periferias de las ciudades urbanas, donde antes el PCF tenía una fuerza, o Marsella, otros lugares, tenía una fuerza importante, y le sustituyó el Frente Nacional en términos de pujanza por esta difícil gestión de la migración, yo creo que hay que trabajar especialmente con la gente, con los hijos de los migrantes que ya han nacido en nuestro país, pero que mantienen, y es legítimo, un acervo cultural del lugar del que vienen sus padres. En mi barrio, las cuadrillas de gente como mi hijo, para no citar a otros, cuando repasas sus nombres, es muy variada, y te encuentras nombres profundamente vascos como Enaitz, Ugoitz o
u otros, Igor o Iker o otros, con Hassam, con Mohamed, con Hatim, con Anwar, y te encuentras con otros como Walter o como Ignacio no sé cuál, ¿no? Y esa gente hay que hacer un trabajo con ellos, hay que decir, mira, es que las propuestas de extrema derecha dicen que de esta cuadrilla, poneros ahí todos ahí en fila, vosotros 4 deportados y vosotros 2 deportados, porque es lo que dicen, aunque os vendan el rollo este, yo soy española, ¿qué quieres que te gane? Porque en el fondo nunca va a haber un rango de pureza suficiente si lo que tienen que hacer es ir echando a gente para mantener sus privilegios. Si esta es la pelea del penúltimo contra el último, para que al final el que reparte la tarta se quede con el 97 y tú te pelees con las migajas del 3% de la tarta con el otro. Y yo creo que ese es un trabajo que en Euskal Herria se puede hacer más fácil que en otros lugares, aunque es cierto que por desgracia también a nuestra gente o a la gente que vive en nuestro país pues le penetran todos los discursos del odio y le llegan las basuras que tragan nuestros mayores pues todos los días a través de las televisiones generalistas con esas tertulias patrocinadas por Desokupa o Securitas Direct o la que sea, ¿no? Lo que Óscar Matute ha dejado claro en esta intervención es que la dignidad no se negocia y que la memoria antifascista sigue más viva que nunca frente a los matones y demagogos de siempre. Mientras desde Madrid y los grandes medios se blanquea a Desokupa y a sus secuaces, Matute retrata sin titubeos la verdadera naturaleza de estos fenómenos: racismo, clasismo y violencia maquillada de seguridad. Y lo dice alto y claro: en Euskal Herria, con su historia de sufrimiento y resistencia, no pasarán tan fácilmente. Matute pone el dedo en la llaga. Denuncia cómo la ultraderecha pretende dividirnos con discursos de odio absurdos, que si nos quitan el trabajo, que si viven de las paguitas, que si nos islamizan. Mentiras que no resisten el más mínimo análisis, pero que son repetidas hasta el cansancio por medios, tertulias y políticos vendidos a intereses miserables. En un país donde los descendientes de emigrantes olvidan su propia historia de exclusión y sufrimiento para ahora volverse contra quienes buscan una vida mejor, Matute recuerda la verdad incómoda. Hace 40 años ellos eran los migrantes. Hace 40 años a ellos también se les podría haber expulsado, estigmatizado, perseguido. Y no se hizo, porque la humanidad y la memoria importan. Y eso es exactamente lo que la extrema derecha quiere borrar. Quieren borrar el recuerdo de Guernica, de los bombardeos, de los refugiados vascos que huyeron del fascismo. Quieren borrar la solidaridad que alguna vez salvó vidas. Quieren imponer un relato de odio y exclusión para que el último de la fila pelee contra el penúltimo, mientras los de siempre, los ricos de siempre, siguen quedándose con todo. Pero Matute no lo va a permitir. Su mensaje es contundente. O construimos una sociedad de solidaridad y justicia, o repetiremos los peores errores de nuestra historia. Y no basta con resistir. Hay que actuar, día a día, barrio a barrio, escuela a escuela, frente a frente. Desokupa y Vox no son fenómenos espontáneos. Son el resultado de una estrategia calculada para sembrar miedo y odio. Y solo se les puede derrotar con organización, memoria y compromiso. Defendiendo los barrios, defendiendo los derechos, defendiendo la convivencia. Hoy, Óscar Matute ha dado una lección que va mucho más allá de Euskadi. Es un llamado a no rendirse, a no normalizar el odio, a no dejarse arrastrar por el fango. Porque ser antifascista no es una moda, es una necesidad. Porque recordar es resistir. Y porque frente a su violencia, nosotros tenemos la memoria, la dignidad y el futuro.